Hola, ¿qué tal? Les saluda Francisco Valencia Thompson. Bienvenidos a su programa Entre Negativos y Pixeles. Vamos a entrevistar en esta ocasión al maestro Ignacio Osorio Pedrero, coordinador del Centro de la Imagen de Tabasco del Instituto Estatal de Cultura. ¿Qué les parece si me acompañan a conocerlo? Nos encontramos en el Centro de la Imagen de Tabasco con el maestro Ignacio Osorio Pedrero, a quien agradecemos que haya aceptado esta entrevista. Muchas gracias, maestro. Gracias. Muy gentil que estén aquí con nosotros. Él es coordinador de este Centro de la Imagen de Tabasco, pero antes que nos platique acerca de ello, queremos que nos diga cómo se acercó usted al mundo de la fotografía por primera vez. Siendo niño, recuerdo que en esa época, pues acá en Tabasco no había televisión todavía. El medio de comunicación más usual era la radio. En la radio se escuchaban las radionovelas y se tejían unas historias maravillosas simplemente con el sonido o los diálogos que se emitían a través de la radio. Y habían muy pocas publicaciones, excepto los periódicos locales, algunos nacionales que nos llegaban y algunas que otras revistas. Pero tuve la fortuna de que mi padre trabajó por 45 años en Mexicana de Aviación y él llevaba a casa revistas, la mayor parte de estas revistas en inglés, de diferentes partes del mundo, de compañías como Pan American, de Mexicana, de Pan American, de Air France, de diferentes partes con fotos, con imágenes de Europa, Asia, Estados Unidos, etc. Entonces me habitué a hojear, yo en ese momento no leía inglés ni francés, a hojear estas revistas ilustradas y siento que de ahí me surgió la necesidad de vincularme con la imagen fotográfica, con los viajes. Era como ver el mundo a través de estas. Exactamente. Recuerdo en particular una imagen del Mont Saint-Michel en Normandía, Bretaña, la costa atlántica de Francia, que se me hacía maravilloso ver aquel monasterio en aquella cima, rodeado por el mar, como un cuento de hadas, ¿no? Se me hacía. Claro, imágenes muy bien realizadas por fotógrafos renombrados, ¿no? Bien hechas las imágenes, en color, etc. Y siento que a partir de allí ya nació el gusto por la imagen fotográfica. Estando en quinto o sexto año de primaria nos pedían hacer también unos álbumes que eran como diccionarios ilustrados, es decir, te ponían la palabra cacao. Entonces, aparte de escribir qué significaba cacao, había que montar una imagen del cacao. Yo recuerdo que para cacao usé una pieza de cacao y la pegué con Durex, con un pegamento, pero la mayor parte eran imágenes que se tenían que buscar, se buscaban en los periódicos, en las revistas que en ese momento se tuvieran a la mano, se recortaban y se pegaban. Incluso se generaba un intercambio de imágenes con los compañeros, ¿verdad? Porque en ese momento no podías ir a la tienda y comprar las figuritas, como ya había años después. Y eso pues obviamente te incentiva y te incrementa la imaginación de cómo visualizar el mundo. Ya coleccionaba imágenes entonces. Sí, para estos trabajos escolares, claro. ¿En qué momento entonces usted decide que va a dedicarse a la fotografía? Bueno, eso me toma un tiempo muy largo realmente. Yo siempre pensé en estudiar una carrera universitaria, la cual hice. Yo estudié Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y pues mi tiempo se estuvo dedicado a eso prácticamente siempre. Tuve como niño una camarita de estas de juguete, digo yo, de plástico, de Kodak, y bueno, pues sí tomaba unas... ¿De las instantáneas? Sí, de las instantáneas, exacto. Y tomaba yo fotitos con esas, ¿no? Pero eso era un juego de niños. Seguramente por ahí las tengo guardadas. Pero esas también 1973, 74 por ahí, que mi padre
me regala una cámara que me compra una Canonet de la marca Canon. Era una cámara de lente fijo de 35 milímetros que tenía un problema de paralaje, porque así es ese tipo de cámaras que el visor no está a través del lente como sucede en las reflex, sino tiene un paralaje. Entonces tiene uno que acostumbrarse a tomar fotos con estas cámaras, porque de repente puedes cortarle los pies o la cabeza a alguien, ¿no? Por la diferencia de enfoque. Y con esa cámara, repito, de marca Canon, empecé mis pininos en la fotografía. Esto coincidió también en el 74, al finalizar la carrera, me voy a estudiar inglés y francés a Canadá, y ya con cámara en mano, con esta cámara, comienzo mi periplo fotográfico en Canadá. Sobre todo empecé con diapositivas, que era lo que más me satisfacía desde el punto de vista de saturación de color. La foto de papel no llenaba para mi gusto las expectativas de color que sí me daba la diapositiva, y sobre todo en ese momento pues había materiales muy finos de Kodak, una Kodachrome de ASA 50 que saturaba muy bonito, que tenía un revelado especializado en Rochester, y que pues, llenaba mis expectativas. También tomé blanco y negro, por cierto, negativo de blanco y negro, 35 milímetros, que en los últimos tiempos he estado escaneando y he podido imprimir algunas imágenes ya en soporte digital. Para ese entonces, ¿usted ya había estudiado algo de fotografía o era autodidacta? ¿O por qué sabía tanto acerca de la fotografía? Porque tengo un primo y vecino que es Arturo Fernández León. Él tiene al lado de casa, aquí en el centro de la ciudad, su estudio fotográfico, y con él comentaba yo todo lo referente a la fotografía. Entonces no eran propiamente clases, porque no fueron clases como tales, sino fueron conversaciones, charlas. ¿Qué le parece si continuamos platicando acerca de esto de sus viajes después de un corte promocional? Amigos, no se vayan, estamos entre negativos y píxeles. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros aquí entre negativos y píxeles. Recuerden que nos encontramos en el Centro de la Imagen de Tabasco. Estamos platicando con el maestro Ignacio Osorio Pedrero, quien nos platicaba precisamente en el bloque anterior acerca pues de sus viajes. Bueno, en este caso, uno de sus primeros viajes en Canadá, en donde comenzó a hacer fotografía, sobre todo de paisaje urbano. Pero de todos los viajes que ha realizado, ¿cuáles son las temáticas que más ha abordado? Bueno, yo creo que ha sido el paisaje de ciudad, el paisaje de calle, la vida cotidiana. Siento que en mis imágenes está presente el ser humano, aunque no se vea en la figura, no esté presente un sujeto, pero básicamente el ser humano y su producción inherente a todo su entorno, a su vida cotidiana, básicamente. Posteriormente, entonces, de estos viajes que realizó, ya que podríamos decir, se asienta en Villahermosa, de regreso, estudia fotografía, crea grupos de fotografía. ¿Qué es lo que hace para apoyar a la fotografía en Tabasco? Sí, yo trabajé durante muchos años, más de 10 años, en CONACYT, en Ciudad de México, y en la UNAM. Y al regresar a Tabasco en los años 90, junto con varios compañeros fotógrafos, nos reuníamos en un estudio fotográfico de uno de ellos, de Eduardo Cervantes, en la calle de Zaragoza, en el centro de la ciudad. El maestro Edmundo Segura, Arturo Fernández León, Fernando Elizalde, entre otros, y formamos un grupo que va generando una serie de actividades, entre ellas exposiciones fotográficas. La primera la montamos en el Instituto Juárez de la Universidad de la UAT,
y a partir de allí comenzamos una actividad pues más cotidiana con la fotografía. ¿Y cuáles eran los objetivos de realizar este tipo de grupos fotográficos? Bueno, siempre el juntarse los pares es en beneficio de la colectividad, porque ¿qué permite? Pues el diálogo en primer lugar, el intercambio de ideas, el intercambiar proyectos, el generar proyectos colectivos que pues, finalmente terminan en exposiciones colectivas, como he mencionado, y pues, elaborar catálogos, organizar cursos, tomar cursos, en fin, se genera una serie de proyectos. ¿Y la fotografía de qué temáticas o qué tipo de fotografía se mostraba? Bueno, cada compañero tenía sus pasiones y sus fobias, ¿verdad? O sus gustos. Entonces, cada quien hacía el tipo de fotografía que quería. Generalmente recurríamos al tema libre para las exposiciones, porque cada quien estaba trabajando en su materia. A alguien pues le gustaba el paisaje y presentaba fotos de paisaje. Tenemos un compañero hasta la fecha su único tema es el desnudo femenino, y siempre en todas sus exposiciones la presencia de él es sobre el desnudo femenino. ¿Se podría decir que este tipo de fotografía era más abierta o más extrovertida para el público tabasqueño? Bueno, yo creo que es igual hoy que anteriormente. No veo en cuanto a los contenidos un cambio sustancial. Sí veo que el medio se ha modificado. Hoy día la fotografía digital nos permite a través de una serie de programas de software modificar las imágenes, ¿sí? Y eso pues te da otras posibilidades expresivas. ¿En qué lugares se exponía o expone? Sí, en esa época era difícil los espacios para exponer. Repito, ya estaba el Instituto Juárez abierto a recibir fotografía, el Colegio de Artes fue otro espacio que logramos abrir también para que los artistas plásticos que lo conformaban nos permitieran exponer fotografía. Incluso algunos de los compañeros eran miembros de este colegio. Y cafés, en lugares como cafés, en cantinas logramos poner, había un espacio que se llamaba Brunos en el centro de la ciudad, y allí periódicamente hacíamos exposiciones colectivas. ¿Y el equipo que utilizaban, las cámaras fotográficas eran de cada fotógrafo o tenían ustedes, a lo mejor ahí compraban entre todos un equipo? No. Siempre el fotógrafo ha tenido su equipo propio, ¿no? Sin embargo, en el grupo, como hay fotógrafos que tienen estudios establecidos, usan formatos medios de 6x6, pues algunos tenían Hasselblad, Rolleiflex, Yashica, Mamilla, etcétera, ¿no? que usaban para sus tomas comerciales de retratos de bodas, 15 años, etcétera. Y el público podremos decir que también ha evolucionado con el tiempo, ha cambiado y ha evolucionado. Indudablemente, porque hoy día, te repito, estamos viviendo una época masiva de consumo de imágenes, que somos bombardeados por millones de imágenes diariamente, que apenas tenemos tiempo de digerir, de tal forma que el joven que hoy día nace en la época, vamos a decir ya, virtual, digital, de nuevas tecnologías, pues ve la imagen de otra manera, diferente a como la empezamos a ver nosotros en ese momento. ¿Y usted cómo vivió esa transición de lo análogo a lo digital? Pues fue un proceso suave, diría yo, pero suave porque no nos involucramos inmediatamente en la parte digital, porque las cámaras en sus inicios eran de muy pocos megas, y en ese momento, tecnológicamente hablando, la calidad de la imagen no se equiparaba a la fotografía análoga. Entonces, en mi caso, yo dije, bueno, ¿para qué voy a comprar una cámara fotográfica de 2 megapíxeles, que en ese momento era lo más moderno, si no tengo la calidad fotográfica que me da el negativo de blanco y negro o que me da la diapositiva? De tal forma que yo me mantuve al margen de lo digital hasta que llegó, creo que la primera cámara que compro, fíjate, era de 6 megapíxeles.
¿no? Bueno, en ese entonces sí era bastante. Por supuesto sí. que era bastante, Ajá. pero en este momento, pues, vamos, te da Ya risa es, porque sí. seguramente el teléfono celular que tienes en tu bolsillo tiene 12 12 megapíxeles, mínimo, ¿no? sí. Entonces, Así bueno, es el doble. ahí podrías equiparar. Claro que sí. Bueno, ¿qué le parece si vamos a otro corte promocional y seguimos platicando acerca de su trayectoria con el maestro Ignacio Osorio Pedrero? Enseguida regresamos. Amigos y amigas, qué bueno que continúan con nosotros entre negativos y píxeles. Estamos en el centro de la imagen de Tabasco platicando con el maestro Ignacio Osorio Pedrero y precisamente queremos que nos platique acerca de este centro, maestro. ¿Cómo alberga la fotografía o cómo nace este centro? Este centro, en primer lugar, hay que decirlo, pertenece al Instituto Estatal de Cultura. Este centro se creó, se fundó el 20 de abril del 2012. Yo estaba en ese momento coordinando el área de fotografía del instituto cuando se creó el centro y me pidió la directora que lo coordinara. En ese momento, bueno, pues tenía yo doble actividad, coordinador de fotografía y coordinador del centro de imagen. Entonces, pues en ese momento nos abocamos a ver qué había que hacer con el centro, qué actividades había que realizar, con qué recursos se iba a contar, etcétera, etcétera. Bueno, estando con el maestro Francisco Mata Rosas en un curso que vino a dar en diciembre del 13, platicando del centro y todo esto, de las actividades que podíamos realizar y varios cursos más, yo tenía la inquietud de hacer catálogos de cada una de las exposiciones que se montaran aquí, pero no había encontrado la fórmula. Platicando con este maestro Mata Rosas, Francisco, llegué a la idea de hacer un catálogo colectivo de las obras que se montaran en el centro de la imagen, que no tendría que salir precisamente en el mismo momento en que se tenía expuesta la exposición, como sucede en este caso. Elaboramos un proyecto solicitando recursos a Conaculta, recursos federales, nos dieron el recurso y a partir de ahí comenzamos a hacer los catálogos. El día de hoy llevamos 4 volúmenes, que significa el trabajo, yo diría muy productivo, de 25 exposiciones, que hasta la fecha llevamos con esta, de trabajos individuales y colectivos que se ha montado aquí en el Centro de la Imagen de Tabasco. Platíquenos acerca de su trayectoria personal. ¿Podría decirnos cuáles son las publicaciones en las que ha participado y bueno, en las instituciones culturales también que lo han apoyado? Claro, por supuesto. Mira, yo empecé involucrándome en la fotografía editorial, vamos a decirlo así, cuando en una editorial en la Ciudad de México, Editorial Trillas, se interesó en mi archivo fotográfico de diapositivas, porque en ese momento, repito, época analógica, era lo que requería la industria editorial, diapositivas para hacer unas buenas impresiones de libros. Entonces me compró material, hice una selección de material de diferentes partes del mundo, de mis viajes, y ese material se imprimió en diferentes libros libros sobre todo de primaria, de difusión de diferentes áreas. Posteriormente hice unos trabajos he hecho varios trabajos más bien para el gobierno del estado de Tabasco. Hice una revista de Yunca que se publicitó, que lo organizó la representación del gobierno del estado de Tabasco en la Ciudad de México, en fotos a color. El diccionario enciclopédico de Tabasco es otro material que también se realizó con recursos estatales, que son 2 tomos, es un trabajo muy amplio, fueron allí cerca de 2000 imágenes. Posteriormente en la UNAM me solicitaron 2 trabajos, uno de la Casa Universitaria del Libro y posteriormente se celebró el 450 aniversario de la creación de la Facultad de Derecho de la UNAM y realizamos un trabajo también para esa institución. Ahí comencé, justamente en ese libro comencé la parte digital. Ya trabajé con 2 cámaras, una
análoga con negativo de color y otra digital. Y bueno, ahí me percaté de la importancia de lo digital porque con una sola cámara podía yo hacer tomas externas y tomas internas, que la cámara análoga pues no lo permite, tienes que tener dos cámaras con diferentes películas sensibles a la luz, una para el entorno exterior y otra interior, y acá era mucho más flexible. Sin embargo, pues la fotografía que hemos estado trabajando en los últimos años es una fotografía de autor, que es justamente la labor que estamos realizando aquí en el Centro de la Imagen de Tabasco, impulsando la fotografía artística, la fotografía creativa, la fotografía de autor, como también se le llama. En este sentido, pues los últimos trabajos que se han realizado, que he realizado, como la de Francia, Jesús Charlie, que es un trabajo que me editó la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco hace 2 años. Anteriormente a eso, pues realizamos un trabajo, pues generalmente son trabajos colectivos, donde aparecen algunas imágenes de uno, como Mirar al Sur, que es un trabajo que se hizo de todos los creadores del sur-sureste de la República Mexicana. Bueno, no de todos, de algunos creadores, tanto en artes plásticas como en fotografía. Pues básicamente eso. Finalmente me gustaría que le enviara un mensaje a nuestros jóvenes universitarios, que de alguna manera también en algunas carreras, porque puede ser de cualquier disciplina, y tener el gusto por la fotografía. Claro. Entonces, ¿cuál es el mensaje que usted les envía a ellos? Bueno, en primer lugar, yo pienso que los jóvenes se deben acercar a los espacios donde se hace fotografía, se exhibe fotografía, se dan cursos de fotografía. Ese es uno de ellos. El Centro de la Imagen de Tabasco está abierto todo el año, de forma que los conmino a estar presentes en las actividades que realizan las instituciones de educación superior aquí en el estado, como es la propia universidad, Juárez Autónoma de Tabasco, el Centro de la Imagen de Tabasco y otros espacios que también donde se exhibe y se promociona la fotografía. Agradecemos al maestro Ignacio Osorio Pedrero que nos haya acompañado y aceptado para esta entrevista. Pues muchas gracias, yo agradezco infinitamente que hayan estado en este espacio, que es el Centro de la Imagen de Tabasco, y particularmente a través de TV UJAT a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, su presencia en este espacio. Muchas gracias. A ustedes, amigos, les agradecemos su compañía entre Negativos y Pixeles y le invitamos para que continúen en la programación de TV UJAT.